Hola a todos amantes del chismecito y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un tema que créanme, es de esos que te dejan pegado a la pantalla, de esos que te hacen sentir como si estuvieras husmeando por una mirilla en la vida de los famosos. Hoy nos vamos a sumergir en el jugoso mundo del entretenimiento turco, un mundo lleno de drama, romance y por supuesto mucho chisme. Y para ser más específicos, vamos a centrarnos en un romance que marcó una época, un romance secreto que hizo que el corazón de millones de fans latiera más rápido. Sí, estoy hablando del romance que enamoró a dos de las estrellas más brillantes de Turquía, a Atay Ulusoy y Serini Sarıkaya. Prepárense porque hoy vamos a desenterrar secretos, analizar detalles y, como buenos detectives del chisme, descubrir todos los entresijos de esta apasionada historia que, aunque fugaz, dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. Vamos a bucear en los orígenes de su encuentro, en los momentos que compartieron frente a las cámaras, en esas miradas cómplices que valían más que 1000 palabras, y por supuesto, en esos rumores y especulaciones que tanto nos encantan. Así que, sin más preámbulos, vamos a ello. Pero antes de empezar, un pequeño favor: si les gusta el cotilleo, las historias de amor y el mundo de las series turcas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Prometo que les traeré los chismes más candentes del mundo del espectáculo. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Y por favor, no se olviden de dejar un like si les gusta el vídeo. Es una forma de saber que están disfrutando del chisme. La historia de Atay Ulusoy y Serini Sarıkaya, para aquellos que no estén familiarizados, es como un cuento de hadas moderno, con un toque de drama turco por supuesto. Piensen en una versión turca de Romeo y Julieta, pero con más glamour y quizás menos tragedia, aunque el drama siempre está presente en este tipo de historias. Todo comenzó en el set de la serie Medcezir, una adaptación turca de la popular serie estadounidense de OC. Ya saben, esos dramas juveniles que nos encantan, llenos de amor, desamor y muchas situaciones complicadas. En Medcezir, a Atay interpretaba a Yaman Koper, un joven con un pasado complicado, un chico de barrio que por azares del destino, se ve inmerso en el mundo de la alta sociedad. Yaman es un personaje con una gran sensibilidad, con sueños y aspiraciones, pero también con muchas heridas del pasado. Y en ese contexto conoce a Mira Beylice, interpretada por Serini. Mira es una joven de familia adinerada, hermosa, inteligente y con un espíritu libre. Y como suele suceder en estas historias, la ficción se hizo realidad. La química entre Atay y Serini era innegable. En la pantalla la pasión era palpable, las miradas se cruzaban con una intensidad que traspasaba la barrera del televisor. Era evidente que había algo más que una simple actuación entre ellos. Sus escenas juntos eran de esas que te dejaban sin aliento, de esas que te hacían creer en el amor verdadero, aunque solo fuera por unos minutos. Pero lo que muchos no sabían, o al menos, lo que no querían creer, es que esa chispa no era solo fruto del guión. La conexión entre Atay y Serini era tan fuerte que era imposible ignorarla. Los rumores de un romance fuera de la pantalla comenzaron a circular rápidamente, alimentados por las constantes muestras de cariño y complicidad que la pareja demostraba en las grabaciones y en eventos públicos. Recuerdo perfectamente la época en la que Medcezir estaba en emisión. Las redes sociales ardían. Literalmente. Los fans se volvían locos cada vez que veían una foto o un vídeo de Atay y Serini juntos. Los foros de discusión hervían con especulaciones y teorías sobre su relación. ¿Eran pareja? ¿Solo amigos? ¿Estaban jugando con nuestros sentimientos? El misterio era apasionante. Cada gesto, cada mirada, cada comentario en redes sociales era analizado al detalle. Los fans se convertían en verdaderos detectives, tratando de descifrar el código de su relación. Se creaban grupos en Facebook, se abrían cuentas de Twitter dedicadas a la pareja, y la pasión por el chisme era inmensa. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, no tardaron en hacerse eco de los rumores. Los paparazzi los acechaban constantemente como si fueran depredadores al acecho de su presa, tratando de capturar cualquier momento que confirmara o desmintiera su romance.
Las fotos de ellos juntos paseando por las calles de Estambul, cenando en restaurantes románticos, asistiendo a eventos de gala, o simplemente compartiendo momentos aparentemente casuales, alimentaban aún más la especulación. Los periódicos sensacionalistas publicaban artículos con títulos llamativos, como Amor en Medcezir, o Atay y Serine y Romance a la vista, acompañados de fotos borrosas y llenas de interrogantes. Sin embargo, tanto Atay como Serine en aquel entonces, mantenían una postura ambigua. Nunca confirmaron abiertamente su relación, pero tampoco la negaron rotundamente. Era como si estuvieran jugando al despiste, como si quisieran mantener la intriga y el misterio. Esta estrategia, por supuesto, solo avivaba la llama del misterio y mantenía a sus fans en vilo. Era como si estuvieran jugando un juego de gato y ratón con la prensa y el público. La ambigüedad es una herramienta poderosa en el mundo del espectáculo, y ellos la dominaban a la perfección. Hay que entender que en ese momento, la industria del entretenimiento turca era muy celosa de la vida privada de sus estrellas. Cualquier confirmación pública de una relación amorosa podía acarrear consecuencias negativas, como la intromisión constante de los medios, la presión de los fans, la especulación constante sobre su vida privada, y, en algunos casos, incluso el riesgo de que la relación se viera afectada por la atención mediática. Las parejas de famosos en Turquía a menudo se ven sometidas a una presión increíble, y muchos prefieren mantener su vida privada lo más alejada posible de los focos. Además, en un país con una cultura conservadora, mostrar abiertamente una relación amorosa podría generar críticas y juicios. Pero a pesar de la discreción de Atay y Serine, las pruebas de su romance eran cada vez más evidentes. Los gestos de cariño, las miradas cómplices, las declaraciones indirectas en entrevistas, todo apuntaba a que algo especial estaba sucediendo entre ellos. Se hablaba de cenas románticas en lujosos restaurantes, de escapadas secretas fuera de la ciudad, a lugares como Bodrum o la costa Egea, y de largas conversaciones telefónicas hasta altas horas de la noche. Las fuentes cercanas a la pareja, aunque anónimas, filtraban detalles jugosos a los medios, alimentando la expectación de los fans. Recuerdo una anécdota que circuló en aquella época, sobre una vez que Atay le había dedicado una canción a Serine en un evento privado. Según los rumores, la canción era especialmente significativa para ellos y la había escrito especialmente para ella. Imaginen la emoción de los presentes, el ambiente romántico, todo un cuento de hadas. La canción, al parecer, hablaba de su amor, de su conexión, y de la magia que sentían al estar juntos. Era un gesto romántico que solo confirmaba lo que todos sospechaban. Además de la química personal, el hecho de que trabajaran juntos en Medcezir consolidó aún más su conexión. Pasaban horas y horas juntos en el set, compartiendo experiencias, apoyándose mutuamente y forjando una amistad que con el tiempo se transformó en algo más profundo. La serie se convirtió en el escenario perfecto para su romance, donde la ficción y la realidad se entrelazaban de manera mágica. Las largas jornadas de rodaje, las escenas románticas, la necesidad de conectar emocionalmente para interpretar a sus personajes, todo esto creó un ambiente propicio para el enamoramiento. Pero como todo en la vida, los romances también tienen sus altibajos. A pesar de la pasión y la conexión que existía entre Atay y Serine, su relación no estaba exenta de desafíos. La presión de los medios, la agenda apretada de trabajo, que a menudo los mantenía separados, y por supuesto, las posibles diferencias personales, pudieron haber contribuido a que su relación no durara para siempre. El éxito de Medcezir les abrió las puertas a nuevas oportunidades profesionales, y esto significó que a menudo tenían que estar separados, trabajando en diferentes proyectos y en diferentes lugares. La distancia, la falta de tiempo y la presión de mantener una relación a distancia pudieron haber sido factores importantes en su eventual ruptura. Después de un tiempo, los rumores de su romance comenzaron a diluirse. Aunque nunca hubo una confirmación oficial de su ruptura, los fans y los medios notaron que Atay y Serine ya no eran vistos juntos con la misma frecuencia. Las fotos conjuntas disminuyeron, las muestras de cariño desaparecieron y poco a poco el misterio se disipó. Los medios comenzaron a especular sobre posibles nuevas parejas para ambos, y la atención se desvió hacia otros romances y otras estrellas. El romance de Atay y Serine, aunque inolvidable, se convirtió en un recuerdo, en una historia que contar. Hoy en día, Atay y Serine han seguido caminos separados.
Ambos han tenido exitosas carreras profesionales y han protagonizado proyectos importantes que han consolidado su estatus como dos de las estrellas más importantes de Turquía. Atay ha participado en series como Yerde y The Protector, demostrando su versatilidad como actor. Serenay, por su parte, ha protagonizado películas y series como Fi y Alice Musicali, consolidando su posición como una de las actrices más talentosas y admiradas del país. Aunque ya no estén juntos sentimentalmente, es innegable que su paso por Medcezir y su romance secreto dejaron una huella imborrable en la historia de la televisión turca y en el corazón de sus fans. Y hablando de corazones, déjenme decirles que personalmente me encantó esta historia. Fue un romance de ensueño, lleno de pasión, misterio y glamour. Fue una de esas historias que te hacen creer en el amor, en la magia del cine y en la posibilidad de que dos personas se encuentren y se enamoren, incluso bajo la mirada atenta de millones de personas. Aunque su relación no duró para siempre, creo que fue un capítulo importante en la vida de ambos actores y en la historia del entretenimiento turco. Fue un romance que nos regaló momentos inolvidables, escenas memorables y, sobre todo, la esperanza de que el amor, en todas sus formas, es posible. ¿Y qué aprendemos de todo esto? Aprendemos que el amor, en todas sus formas, es impredecible. Que a veces la ficción se convierte en realidad, y que aunque un romance termine, los recuerdos y las emociones que se generan quedan grabados en nuestra memoria. Aprendemos que la vida de los famosos, aunque parezca glamurosa y perfecta desde fuera, también está llena de desafíos, de presiones y de momentos difíciles. Y sobre todo aprendemos que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados, incluso en el set de una serie de televisión. El amor no entiende de guiones ni de cámaras y a veces simplemente sucede. Y ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Les gustó el chisme? ¿Les gustaría saber más detalles sobre el romance de Atay y Serenay? ¿Creen que hicieron bien en mantener su relación en secreto? ¿Creen que, de alguna manera, la presión mediática influyó en su ruptura? ¿Qué piensan sobre la idea de que la fama y el éxito puedan ser un obstáculo para el amor? Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en compartir sus opiniones y sus teorías. Quiero saber qué piensan mis queridos chismosos. Y por supuesto, antes de que se vayan, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún otro chisme jugoso del mundo del espectáculo. Prometo que les seguiré trayendo los secretos mejor guardados de las estrellas. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Y recuerden que el chisme bien contado siempre es un placer. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más secretos y más historias de amor. Adiós. Y no olviden sonreír, porque la vida, como una buena serie turca, siempre nos sorprende. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es como el té turco, siempre hay que tomarlo caliente. Nos vemos.